buenas noches. Hay nombres que resuenan a través de los siglos, ecos de figuras que han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Uno de ellos, quizás el más poderoso, es Michel de Notre Dame, Nostradamus, un nombre que evoca misterio, profecía y un aura de lo desconocido. Médico, astrólogo, boticario del siglo XVI, un hombre de ciencia y a la vez un buscador de lo oculto. Y para muchos, el profeta, aquel que descorrió el velo del tiempo, el hombre que vio el futuro, o al menos eso es lo que se cree. Sus centurias han sido escrutadas durante siglos, analizadas y reinterpretadas una y otra vez, buscando en sus cuartetas crípticas, entre líneas y símbolos arcanos, las claves de nuestro destino, los secretos del devenir. Pero, ¿y si la historia que conocemos es solo una parte? Si la leyenda de Nostradamus esconde algo más, y si su fama como vidente fuera una máscara para ocultar algo más oscuro, algo que preferiría mantener en las sombras. Esta noche viajaremos a ese territorio inexplorado detrás del mito, a los rincones más sombríos de su legado. Nostradamus, charlatán o iniciado en un conocimiento prohibido, un visionario o un simple mortal jugando con fuerzas que no comprendía. Se dice que pasaba noches enteras en su estudio, rodeado de libros antiguos y extraños artefactos, buscando visiones en la quietud de la noche, intentando descifrar los misterios del universo. Pero, ¿qué veía realmente en esas aguas oscuras? ¿Qué secretos le revelaban las estrellas? No hablaremos de las profecías famosas, de los eventos que supuestamente predijo con asombrosa precisión. Hablaremos de lo que no escribió, de los presagios que prefirió callar, de un terror que él mismo desató, de una fuerza oscura que liberó sin ser consciente de las consecuencias, de un pacto con algo que no pertenece a nuestro mundo, una entidad de otro plano, algo antiguo, primigenio, que exigía un precio terrible a cambio de sus secretos, un sacrificio que mancharía su alma para siempre. Para entender el secreto que envuelve este enigma histórico, recordemos quién era Nostradamus, el hombre detrás de las profecías. Nació en 1503, en la Provenza francesa, en tiempos oscuros, asolados por plagas devastadoras y guerras constantes que marcaban el ritmo de la vida. Inicialmente, un médico respetado, que se hizo famoso por su valentía y métodos innovadores en el tratamiento contra la peste bubónica. Pero la tragedia lo golpeó duramente. Perdió a su esposa e hijos, arrebatados por la misma enfermedad que combatía. Tras esa pérdida devastadora, sumido en el dolor y la desesperación, se sumergió en el estudio de lo oculto, buscando respuestas en las sombras, la astrología, como una guía en el cosmos, la alquimia, en busca de la transmutación y el conocimiento prohibido, y las sociedades secretas, donde se rumoreaba que se guardaban los secretos más antiguos de la humanidad. Fue entonces cuando su don profético emergió con fuerza. Y así, publicó sus Centurias, una colección de casi 1000 cuartetas enigmáticas que, según él, predecían eventos futuros hasta el lejano año 3797. Sus textos, un laberinto intrincado de metáforas complejas y lenguas antiguas, eran una forma de proteger su vida y sus visiones de la persecución de la Inquisición. Habló de reyes del terror que ascenderían al poder, de ciudades ardiendo en llamas, consumidas por la guerra y la discordia, y de bestias aterradoras cruzando ríos, presagios de calamidades inminentes. Imágenes poderosas que, aún hoy, alimentan nuestros miedos más profundos. Pero la historia oficial, la que se encuentra en los libros, lo presenta simplemente como un observador pasivo del devenir del tiempo. Pero ¿qué pasaría si Nostradamus no solo veía el futuro con claridad, sino que de alguna manera intentaba activamente interactuar con él, influir en su curso? Es aquí donde la historia oficial comienza a resquebrajarse, revelando una verdad mucho más inquietante. Y es entonces cuando surge la leyenda, envuelta en misterio y oscuridad, de un libro secreto, un manuscrito nunca publicado ni revelado al mundo. No se trataría de profecías, sino de un manual con instrucciones precisas. Un manual para abrir puertas a dimensiones desconocidas, puertas que por el bien de la humanidad nunca debieron ser abiertas. Un libro con el poder de cambiar el destino del mundo, para siempre. Y la pregunta es, ¿por qué alguien hoy en pleno siglo XXI está buscando desesperadamente ese libro prohibido? Esta historia no está en los libros de texto. La leyenda habla de un segundo manuscrito, Le Livre des Ombres, el libro de las sombras. No registraba visiones,
sino pactos y experimentos con entidades, los heraldos del alba oscura. Este libro no predecía el futuro, lo moldeaba, detallaba rituales, cánticos en lenguas muertas, geometrías sagradas, sacrificios. A cambio, los heraldos pedían anclajes en nuestro mundo. Cada profecía cumplida era un anclaje, debilitando el velo entre mundos. Nostradamus no era un profeta del apocalipsis, era su arquitecto. Al final, intentó destruir el libro, pero no pudo. Lo desmembró y ocultó sus páginas por Europa. Su última profecía era una advertencia sobre el libro, y una guía para encontrarlo y destruirlo. Un secreto sellado con sangre y miedo, y una amenaza que aún respira. Mi implicación en esta historia, en este laberinto de secretos y enigmas, comenzó de la manera más inesperada, con un correo electrónico anónimo. Un mensaje digital, frío y distante, que sin embargo resonaría en lo más profundo de mi ser. El correo contenía una imagen, una fotografía de un texto antiguo, de un manuscrito amarillento por el tiempo y la frase: una enigmática sentencia que me heló la sangre. Lo que él vio no era el futuro, era el contrato. Una afirmación críptica, inquietante, que parecía encerrar una verdad oscura y ancestral. ¿De qué contrato hablaban? ¿Quién era él? La caligrafía del manuscrito era inconfundiblemente del siglo XVI, una época turbulenta y llena de misterios, con referencias veladas a los heraldos, figuras legendarias envueltas en secretos y un ominoso peaje de sangre. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un segundo mensaje, otra comunicación anónima que profundizaba aún más en el misterio. Esta vez se trataba de un mapa estelar, una carta celeste intrincada y detallada que apuntaba directamente a Salon de Provence, Francia. El mapa estelar estaba superpuesto a un plano de la ciudad, marcando la noche de la muerte de Nostradamus, el famoso profeta, con una serie de símbolos alquímicos que señalaban lugares específicos dentro de Salon de Provence. Era evidente que alguien, o algo, me estaba guiando, conduciéndome deliberadamente hacia algo oculto, algo que permanecía en las sombras del pasado. Sin dudarlo, viajé a Salon de Provence, a la casa que una vez perteneció a Nostradamus, convertida hoy en un museo dedicado a su vida y obra. Pero no estaba allí como un simple turista. No buscaba las exposiciones convencionales, sino una pista oculta, una clave que me permitiera descifrar el enigma que se me había presentado. Tras días de búsqueda exhaustiva, de examinar cada rincón y cada documento, finalmente encontré algo, un ladrillo suelto, disimulado tras un antiguo tapiz que adornaba las paredes de su estudio. Dentro del hueco, esperaba encontrar una página, un pergamino, algún fragmento de texto. Pero no. En su lugar, encontré un disco de metal antiguo, cuidadosamente grabado con un símbolo que me resultaba completamente desconocido. Lo volteé con cuidado, examinando el reverso del disco, buscando alguna indicación adicional. Y allí, grabada en la superficie metálica, encontré una sola palabra: Orval. Pero esto, lo sabía en lo más profundo de mi ser, era solo el principio de algo mucho más grande y peligroso. El primer paso vacilante en un descenso inevitable hacia la oscuridad, un camino sin retorno hacia lo desconocido. Y con cada paso, crecía la inquietante certeza de que alguien, o quizás algo más allá de la comprensión humana, me observaba desde las sombras, siguiendo cada uno de mis movimientos. El juego, un juego macabro y peligroso, había comenzado, y yo era una pieza clave en el tablero. Orval me llevó a Bélgica, a la abadía de Orval ligada a Nostradamus y a profecías. El disco era una clave criptográfica. Al descifrarla, obtuve coordenadas un osario subterráneo en París. La búsqueda se volvía más oscura y peligrosa. En Salon de Provence, los fenómenos extraños comenzaron: pesadillas, susurros, sombras en mi visión periférica. Sentía una presencia fría como si hubiera cruzado un umbral. En la iglesia donde fue enterrado Nostradamus, todas las velas se apagaron de golpe. El aire se volvió pesado. Escuché un susurro: «Heraldo». Me giré. Nadie. Pero el terror era real. Sabía que no había vuelta atrás. El heraldo había notado mi presencia, y la caza había comenzado. Ya no era solo un investigador, era un peón. Las coordenadas me llevaron a las catacumbas de París, un laberinto de huesos y oscuridad. Con un explorador local, accedí a una sección prohibida. El aire era denso, el silencio absoluto, las paredes cubiertas de cráneos.
La presencia sentida en Salón de Provence era aquí abrumadora. Finalmente, llegamos a una cripta distinta, huesos esparcidos, un altar de piedra, un nicho. Dentro, un paquete de cuero. Páginas de pergamino con la caligrafía nerviosa del primer correo. Había encontrado un fragmento del libro de las sombras. Al tocarlo, un frío glacial recorrió mi brazo, la linterna parpadeó. Los susurros se volvieron gritos. Mi compañero palideció. «Tenemos que irnos, ahora». Guardé las páginas y huimos, perseguidos por pasos invisibles en la oscuridad. El horror era tangible. Y el libro, real. El velo entre mundos, más delgado que nunca. De vuelta en mi estudio, examiné las páginas recuperadas. No eran profecías, sino instrucciones, el ritual del anclaje. Nostradamus no era solo vidente, sino hechicero. El ritual de sangre abría una grieta para que los heraldos susurraran. Cada cuarteta escrita debía sellarse con una gota de su sangre. Las centurias no eran profecías, sino sigilos, acumuladores de energía oscura. Cada vez que alguien asociaba una cuarteta a una tragedia, alimentaba a los heraldos. Nostradamus intentó revertir el proceso, pero el contrato estaba sellado. Su única solución, ocultar el grimorio y dejar pistas para el futuro. Su última profecía era una petición de ayuda, un grito a través de los siglos. Y ahora, el grito era mío. El manuscrito contenía un dibujo, una figura alta, sin rostro, con alas de sombra. El primer heraldo, bajo el dibujo una anotación: el que camina entre nosotros, el que recoge el peaje. El símbolo del disco del correo estaba allí. Entonces lo entendí. El remitente anónimo no era un descendiente ni un investigador. Era el heraldo. Me había guiado, usado para reunir las piezas de su poder. No estaba descubriendo un secreto, sino completando un ritual. Cada enigma resuelto era parte de su plan. Me convertí en el nuevo peón, el nuevo escriba. El heraldo necesitaba un agente humano para reunir el libro. Mi teléfono sonó. Una voz inhumana repitió: «Lo que él vio no era el futuro, era el contrato. Y ahora el contrato es tuyo». Miré las páginas, un espacio en blanco, esperando una nueva firma, esperando mi sangre. Aquí estoy, con el libro de las sombras ante mí. Podría destruirlo, pero sé que sería inútil. El conocimiento quiere ser completado. El heraldo ya no se esconde. Lo veo en reflejos, esperando. El mundo sigue citando a Nostradamus, alimentando el puente con cada interpretación. No predijo el fin del mundo. Lo puso en marcha. Ahora soy el heredero de su maldición. El heraldo me ofrece el mismo trato. ¿Advertir al mundo y fortalecerlo? ¿O resistir y ser consumido? Me ha mostrado horrores del futuro. Podría convertirme en el nuevo Nostradamus. Pero conozco el precio. Sangre y sombras. Esta historia no tiene final feliz. Es una puerta abierta que no sé cerrar. El heraldo espera mi decisión. El mundo sigue alimentando el puente. La pregunta ya no es qué vio Nostradamus, sino qué veré yo. Buenas noches, y tengan cuidado con las sombras. A veces devuelven la mirada.